Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Yo trabajaba entonces en un banco y en ese banco que yo trabajaba había un cajero que por la tarde, en aquella época, se hacía pluriempleo. Y el pluriempleo era contable. ¿Y contable dónde? Pues en una empresa señera que era Musical Torres. Y él sabía de mis inquietudes, estaba por la guitarra, que si tal, dos chavales que hacíamos canciones y tal. Y un día me llegó y me dijo, pues hombre, yo igual te puedo ayudar y tal, no sé cuántos. No le dimos más importancia y al cabo de unos días nos dijo que fuéramos a Musical Torres. Y entonces allí me encontré o conocimos a Suco, como siempre súper amable, súper bien, y me dijo, sin decirme nada, que había una persona por ahí que a lo mejor podía estar interesada, que sí le podía yo enviar una maqueta y tal. Una maqueta del año 72. Al final acabamos en Musical Torres, grabando y con 2 guitarras, bueno, algo... Daría mi vida por encontrar aquella. Y nos olvidamos el tema. Esa persona que estaba detrás del ofrecimiento de Suco al joven Fernando Romero era efectivamente Nino Bravo. El dúo Humo tenía un centenar de canciones compuestas, pero nada grabado y ninguna experiencia. Era lo que estaba buscando Nino, unos artistas para producirles y moldear su carrera desde el principio. Iba a ser el primer lanzamiento de un artista nuevo de la agencia Brani, y Nino estaba muy ilusionado con este proyecto. Soy Arturo Blay, bienvenidos a Querido Nino, capítulo 9, Cuando la vida se rompe. Fernando Romero y Miguel Ciaurriz eran 2 jóvenes amigos, uno empleado del Banco de Santander y el otro maestro, que en sus ratos libres componían y cantaban canciones con sus guitarras. Se pusieron un nombre, Humo. Por fortuna, un compañero del banco era contable en la tienda Musical Torres, un establecimiento que ya ha aparecido varias veces en este podcast porque era allí donde se abastecían todos los músicos valencianos de la época y allí, lógicamente, se producían encuentros, intercambios y propuestas de trabajo o colaboración. Pues como por allí pasaba con frecuencia Suco, ese contable lo puso en contacto con Fernando y Miguel, y fue entonces cuando Suco les pidió una maqueta para alguien que estaba interesado sin revelar su identidad. Y al cabo de un determinado tiempo, pues me llamó Suco y me dijo, oye, la persona que te dije que os quiere conocer, podéis venir mañana y tal, y fuimos y nos citó en Isabel la Católica. Subimos, estábamos en una sala ahí de espera y estaba con mi amigo Miguel Ciaurriz, y eso que estás escuchando, que están hablando fuera, y dices, esta voz me suena. Y digo, esta voz... ¿no? Total, entramos y era Nino Bravo. Bueno, entonces, meterte en una habitación con Nino Bravo era similar como si te hubieras metido con Julio Iglesias. Es decir, nos quedamos absolutamente, completamente, no solamente sorprendidos, sino, la palabra no sabría, no sé qué adjetivo sería el más, pero desde luego sorprendidos con toda seguridad. Una afabilidad extraordinaria, una voz muy recia, un apretón de manos que no se te olvida, y 2 chavales, perdón por la palabra, simple y llanamente acojonados, porque no sabíamos qué hacíamos ahí, así de sencillo. Ya estábamos en 1973. Nino Bravo era una estrella consagrada con canciones como Un beso y una flor o Libre. Lógico que los 2 chicos de Humo se quedasen perplejos al encontrarse con Nino Bravo y escuchar los proyectos que tenía para ellos. He estado escuchando vuestras canciones, sé que hay mucho talento, que vamos a hacer tal, que vamos a hacer... y empezó a soltarnos todo un discurso de las cosas que quería hacer. Claro, nosotros íbamos escuchándolo, la boca abierta, y decíamos, bueno, está hablando de nosotros. Había seleccionado una serie de canciones y nos dijo el planning de lo que quería hacer. Que quería hacer un contrato, y dijo que iba a buscar un arreglista, que fue Rafael Ferro, el que estuvo durante muchos años con Julio Iglesias, que íbamos a grabar en Audiofilm, que bueno, pues era posiblemente el mejor estudio de Madrid, y que iba a seleccionar canciones. Bueno, ahora a partir de ahora ya Vicente se encargará de vosotros, porque yo tengo previsto una actuación, si no recuerdo mal, Parador, no sé qué, y luego nos vamos a Canarias una semana. Nino Bravo fue deprisa con este proyecto. Escogió 2 canciones, Humo es Humo y Carnaval, las elegidas para el single de lanzamiento de Humo. Y se fechó para el mes de marzo la sesión de grabación de la música, a cargo de una gran orquesta en los estudios Audiofilm.
Pero antes, Nino se ocupó de la vestimenta y la sesión fotográfica del dúo. Lo hizo porque nos llevó a la mejor boutique que había en Valencia, Camorino, que ya no existe. Decidió traer un fotógrafo de Barcelona, un tal Martín J. Luis, que creo que era lo mejorcito que había. Él decía, le preguntaba a Vicente Moya Suco, oye, ¿en el hotel cuando vayas a Madrid qué hotel? Los chicos al mismo que el nuestro. Los chicos al mismo que el nuestro. Era el Meliá Castilla, es decir, no había tonterías. O sea, de alguna forma nos veíamos ahí y decíamos, bueno, esto nos está pasando de verdad a nosotros. Y así, en marzo de 1973, y acompañados por Manu Martínez, Fernando y Miguel viajaban a Madrid para asistir como testigos a la grabación de la parte instrumental del que iba a ser su primer single. Fuimos a Madrid con Manu, con su cuñado, y nos fuimos ahí a Audiofilm y estuvimos viendo pues una orquesta, una big band. Yo no había visto un estudio de grabación en nuestra vida. Te confesaré una cosa, cuando empezaron con el primer tema, yo no tenía ni idea cuál era. No se parecía en nada a lo que hacíamos nosotros. Se grabó con bastante rapidez y nos vinimos a Valencia. Esa grabación ni siquiera era una mezcla, era una premezcla para trabajar en bobina, con la inestimable colaboración de Pepe Juezas, el guitarrista de Nino. Pues nos brindaron su ensayo al lado de la Fe. Y entonces allí, pues con un cassette y el equipo propio de él, pues ahí, sobre todo Pepe Juezas, nos dio las primeras clases, que estaban muy verdes, para preparar el día que hubiera que ir a meter la voz. Así que los chicos de Humo, con la ayuda de Pepe Juezas, ensayaron con esmero sobre la pista instrumental para que el día que les llamaran a volver a Madrid para grabar las voces, tenerlo todo bien trabajado. Mientras todo esto sucedía, Nino ya estaba grabando las canciones del que iba a ser su quinto álbum, el que iba a suponer su lanzamiento en el mercado internacional no hispano, y eso iba a contar a la hora de elegir las canciones, especialmente las versiones que siempre hacía Nino. Y para darle más empaque al disco, se decidió grabarlo en Londres. Incluso el cantante se tomaría una semana entera para encerrarse en el estudio, algo inusual en él, pues siempre grababa a salto de mata en los huecos que sus conciertos le permitían. Llegaron las fallas del 73, y Nino Bravo no iba a faltar a su tradicional cita. En esta ocasión, en el Parador 73. Fue el 14 de marzo de aquel año, y ese concierto pasaría a la historia. En primer lugar, porque fue un colosal éxito, pero sobre todo, porque sería la última vez que Nino Bravo iba a cantar en Valencia. Debes llorar, mi querida. Unos días antes había actuado en el mismo Parador Rafael, también con notorio éxito del que fue testigo el propio Nino, y que le sirvió de estímulo para superarlo. Aquella noche, Nino ofreció un concierto memorable. Pepe Juezas, guitarrista de los Superson, no olvida detalles de aquella emocionante noche. Ya no me voy, no sufras más, ya no. En ese concierto estaba su madre, su padre y nuestras novias. Amparo era la novia, mi novia y la novia de Vicente López. Y claro, la canción de Yo quería Mama no la hacíamos como está en el disco. La primera parte era una especie de verse en el cual él mantenía una conversación conmigo, la guitarra solo, y él mi querida mamá, yo le contestaba, por mí ya no debes llorar. Entonces, claro, existía un diálogo que eso lo podías alargar todo lo que quisieras, ¿no? Entonces el día ese, esa canción se la dedicó a su madre, yo se la dedicé a la mía, que la mía estaba malita, pero ese principio fue hasta que entran el grupo, aquí ya me tienes, que está todo el grupo. Eso fue muy emocionante, muy emocionante. Sabiendo que te quiero más y tú te mereces todo mi amor y libertad.
Otro testigo de aquel concierto fallero fue Vicente Moya Suco, aunque como ya hemos comentado en este podcast, él falleció en 2013, unos años antes contaba en la SER sus recuerdos de aquella noche. Era el año en que Di Stéfano estaba en la cuerda floja, que Ramos Costa era vicepresidente y entonces era el parador de Falla que se puso en la estación de Aragón. Entonces, aprovechando que estaba ahí un jugador de Valencia, pues Nino, en fin, desde el escenario hizo una especie de llamamiento simpático a la gente para que en estos momentos difíciles, si Di Stéfano había ganado una liga, pues ahora no iba a ser un petardo, ¿no? O sea, y nada, pues entonces la gente, como, yo no sé, inspirados o guiados por algo sobrenatural, empezaron con las servilletas, empezaron a agitar todas así, en señal de que... Bueno, pues en esa actuación, Nino le obligamos a cantar el himno regional porque fue increíble. O sea, el éxito que tuvo yo no lo he visto ni a Nino ni a ningún otro cantante. Aquello fue de verdad. Y cuando acabó, José Ramos Costa se quitó la insignia de oro brillantes que llevaba él y se la dio. Encarna Folgado era la fallera mayor de Valencia de ese año, 1973. 50 años después, no olvida lo que vivió en el Parador 73. La sorpresa mía fue la actuación de Nino Bravo, porque yo lo conocía anteriormente y bueno, nadie se imaginaba que iba a ser la última actuación en Valencia. Me hicieron salir para cantar el himno de Valencia. Es verdad que Nino Bravo no lo había cantado nunca porque en las fotos, si os dais cuenta, él lleva un papelito. Porque no se sabía la letra, claro, no la había cantado nunca el himno y no se sabía toda la letra del himno de Valencia. Él de vez en cuando miraba la letra y la verdad es que fue muy emocionante porque cantar el himno siempre emociona. Era la primera vez que Nino Bravo cantaba el himno regional, el actual himno de la Comunitat Valenciana, al menos de forma oficial, sobre un escenario importante y como dice su hija Eva, qué lástima que esa interpretación no quedara registrada para la posteridad. Qué pena que no se grabara eso, Dios mío. Me da un coraje, porque esto sonaría en Valencia, sería la bomba. Hemos pensado un montón de veces, porque en las fallas es que sonaría el himno sonaría él. Sí que es una pena, porque aquella noche fue muy especial, y aunque nadie lo podía imaginar, fue una maravillosa despedida de Nino Bravo de su fiel público valenciano. Y fue también el penúltimo concierto de Nino Bravo. El último tuvo lugar 10 días más tarde, el 24 de marzo, en los Jardines de Neptuno de Granada. Ese mes de marzo, Nino y Fonogram firmaron un nuevo contrato por 5 años, donde se mejoraban sus condiciones y se establecía el compromiso de su lanzamiento internacional. Una alegría para Luis Manuel Ferri, pero que aún sería superada por la noticia de que Mari estaba nuevamente embarazada. Aprovechando las últimas semanas libres antes de acabar la grabación con el dúo Humo, de acometer la gira de verano y la promoción de su 5º álbum, Nino, Mari y la pequeña Amparo se fueron unos días a Canarias. Disfrutaron de 2 semanas de vacaciones. El 9 de abril, la familia regresaba feliz a Valencia. ¿Quién iba a imaginar que a Nino solo le quedaba una semana de vida? Vamos a intentar recopilar todo lo que ocurrió en esos últimos días. Ya había fecha para la grabación de las voces de Humo en Madrid. Sería el 16 de abril. Nino viajaría con ellos. Y como Humo habían estado ensayando las canciones que iban a grabar con Pepe Juesas, Nino pensó que sería bueno que Pepe también les acompañara. El guitarrista de los Superson aún se emociona al recordarlo. Porque yo había estado ensayando con el dúo Humo, porque el dúo Humo no había grabado nunca. Y entonces en el ensayo nuestro yo había estado ensayando con ellos. Pues mi mujer se llama Dolores y pocos días antes había sido el Viernes de Dolor y entonces habíamos celebrado el santo de mi mujer, pero yo había estado en Madrid la semana antes de esa en el estudio grabando cosas de él. Entonces volvimos a Valencia y a los 2 o 3 días me llama y me dice: Pepe, tú has estado ensayando con el dúo Humo, tú tienes que venir a Madrid porque tienes que estar con ellos. Y mi mujer estaba ahí y dice: ay, nene, ¿te vas a ir otra vez a Madrid? Y es que lo oyó, dice: ay, nene. Total, que acabamos la conversación, dijo: bueno, vale, pues nos vamos a Madrid. A la hora y media llamaron a mi casa, abrimos la puerta, había un señor con un centro de flores descomunal y una cinta que ponía: felicidades, pero no seas mala y deja al nene venir a Madrid. Y mi mujer esa tarjeta la tiene
Lo tiene como... Ese mismo día que cuenta Pepe, el 13 de abril, Nino realizó su última sesión fotográfica destinada a su nuevo álbum, una vez más con el fotógrafo Martín J. Luis, quien de paso también fotografió al dúo Humo pensando en su single de debut. Sábado 14 de abril. Nino Bravo concedió su última entrevista a un medio de comunicación, uno de sus más habituales, Radio Valencia. Esa mañana, sus dos grandes estrellas, Mara Calabuch y Rafael Mauricio, le preguntaron a Nino por sus proyectos inmediatos y su nuevo disco de salida inminente. Radio Valencia fue como una segunda casa para Nino Bravo. Técnicos de sonido de la época aún recuerdan la afabilidad de Nino y su costumbre, antes de comenzar las entrevistas, de pasarse por la sala de control para saludarles e interesarse por ellos. Mara Calabuch nunca olvidó aquella última entrevista a Nino Bravo. Recuerdo que estaba exultante, de las veces que lo he visto más alegre, más decidor, por esto que decía, más comunicativo, más expresivo, porque había regresado la víspera o la antevíspera de Canarias, donde había pasado unos días de vacaciones con su mujer, con Amparo. Estaba muy moreno, muy tostado, decía que se encontraba feliz, que había descansado después del trabajo de grabar su último LP y que venía, bueno, con unos ánimos dispuesto a comerse el mundo, vamos, estas veces que uno se encuentra en plena forma física y vital y lleno de optimismo, de proyectos. Fue magnífica la entrevista, recuerdo que lo pasamos muy bien, esta entrevista a dúo hecha con Nino. Y nos comentó que esa misma tarde se marchaba a Madrid, donde yo no recuerdo exactamente, pero creo que iba a iniciar la presentación del disco. Al concluir la entrevista, Nino se encontró en las instalaciones de Radio Valencia con su amigo Guillermo Ortigueira. Con él se fue a mostrarle el lugar donde pensaba construir la discoteca Julio Verne. También visitaron el Palacete de Ayora, un edificio modernista que se estaba acicalando para ser sede de una popular discoteca de los 70, Paradís. A Nino Bravo le habían ofrecido ser socio y se lo estaba pensando. Domingo 15 de abril. El domingo de Ramos, la víspera de su viaje a Madrid, Nino lo pasó con su familia, padres y primos incluidos, en torno a una paella cerca de Carcaixent. La jornada concluyó visitando nuevamente los terrenos de la discoteca Julio Verne con Manu Martínez, su cuñado y road manager. Habían decidido que para viajar a Madrid al día siguiente, Manu no iba a acompañarle. Se quedaría en Valencia para ultimar unos asuntos y Nino conduciría su propio BMW. Lunes 16 de abril de 1973. A las 7 de la mañana, Nino se despide con un beso de su hija y de su mujer. Llamará, dice, cuando llegue a Madrid. Fernando Romero y su compañero Miguel Ciaurriz esperan en el Paseo de la Alameda a que Nino, acompañado de Pepe Juesas, les recoja en su BMW 2800, un coche automático de segunda mano, matrícula de Gran Canaria, que Nino había adquirido pensando en la comodidad familiar. Habíamos quedado a las 7:30 de la mañana en la piscina Bedri, que se llamó entonces, y de ahí rumbo a Madrid a las 10 de la mañana estábamos almorzando en Motilla. Íbamos hablando y escuchando música, íbamos escuchando Beatles y escuchando Serrat. Nino al volante, Pepe Juesas de copiloto y detrás los dos componentes del dúo Humo. Escuchando música, como recuerda Fernando, música de los Beatles y de Serrat. Sobre las 9:30 de la mañana, tras poco más de 2 horas de viaje, pararon para reponer fuerzas en el Hotel del Sol de Motilla del Palancar, parada habitual para Nino en sus frecuentes viajes a Madrid y para muchos de los que viajaban a la capital por carretera. Una carretera que entonces no era autovía, salvo unos pocos kilómetros, era de doble sentido, lo que hacía el viaje más largo que en la actualidad. Ahora apenas se tarda 3 horas, pero entonces eran 5. Pero Nino y sus acompañantes habían salido pronto y no tenían ninguna prisa. Almorzaron tranquilos, repostaron gasolina y a las 10 prosiguieron viaje con destino a Madrid. Pensaban ir primero a Fonogram, comer y por la tarde el dúo Humo grabaría las voces de su primer single en los estudios Audiofilm. El plan era ir a meter las voces y Suco luego se encargó muchas veces de decírnoslo, que además él iba a retocar algunas cosas de su último disco. Para quitarnos a lo mejor una responsabilidad, una carga emocional que hemos llevado mucho tiempo, pues posiblemente queríamos creer que sí, que tenía algo que hacer más. De todas maneras, hay gente muy buena y gente muy, muy mala.
se han dicho muchas tonterías, se han dicho muchas estupideces y realmente nosotros íbamos acompañantes y tuvimos la fortuna de no fallecer en el intento, como se decía, ¿no? Pero fue tremendo, ¿no? Aquellas tonterías que dijeron de que si no sé cuántos, que si no se había dormido, que por el amor de Dios. La paradoja de ese día es que, lógicamente, y eso no lo podemos negar, habíamos hecho montones de kilómetros, con los cuales sí que es verdad que a lo mejor alguna vez teníamos que haber parado cuando no paramos, porque íbamos locos de sueño y nunca nos pasó nada. Y ese día que habíamos dormido, que habíamos ido tranquilamente, que paramos a almorzar, pues ese día. A las 10:30 de la mañana, el BMW que conducía Nino Bravo estaba a solo 95 kilómetros de Madrid. Ninguno de los 3 supervivientes recuerda muy bien lo que pasó a la entrada de Villarrubio. Ni iban excesivamente deprisa, ni la curva era peligrosa. Posiblemente un despiste, un descuido, un volantazo para corregir y el vehículo que empezó a dar vueltas de campana. Los 2 componentes de humo, Fernando y Miguel, pudieron salir del coche por su propio pie. Pepe Juesas lo consiguió a duras penas. Yo estuve a punto de quedarme parapléjico. Yo me fracturé las cervicales y entonces tenía medio cuerpo paralizado. El peor parado fue Nino, inmóvil dentro del vehículo, y a quienes otros conductores que pararon al ver el accidente ayudaron a sacarlo del coche y llevarlo hasta Tarancón, a 13 kilómetros del accidente, donde se encontraba la clínica Santa Emilia de las Monjas Mercedarias. Allí, al ver las graves lesiones del cantante y la escasez de medios para atenderle, decidieron trasladarlo en ambulancia a un hospital de Madrid, al Centro Sanitario Francisco Franco, lo que en la actualidad es el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Antes de salir, Fernando Romero llamó a la oficina de Brani para explicar lo sucedido. Así lo contaba Suco. Esa noche me había acostado muy tarde, entonces descolgué el teléfono. Como tenía el teléfono mío descolgado en casa, vino el chico de la oficina, que fuera urgentemente, que Nino había tenido un accidente, sin más. Entonces yo fui a la oficina y me volvió a llamar un Fernando del Duomo. Me llamó desde Tarancón, me dijo que se puso llorando, que estaba en Tarancón, en un hospital que había allí, que Nino estaba muy mal, y que se lo llevaban a Madrid. Entonces Nino dijo a llamar a Suco, que no se entere Mari. Tras hablar con Suco, Fernando Romero se subió a la parte trasera de la ambulancia acompañando a Nino, cuyo estado era ya muy grave. Delante viajaban el conductor y Miguel, el otro componente de humo. Pero Nino no aguantó el traslado. A poco más de 70 kilómetros de Madrid, en la misma ambulancia, junto a Fernando Romero, Nino Bravo falleció. Eran las 12 del mediodía del 16 de abril del 73. No sabemos dónde estábamos, traumático completamente, y hasta eso, solamente con el paso del tiempo puedes llegar mínimamente a asimilar por información de aquí y de allá, de lo que tú recuerdas, de lo que te han contado, de lo que es verdad, de lo que es mentira. Fue un suceso trágico, desgraciadamente. Luego yo tuve el tiempo, yo sí que seguí con una relación más o menos regular con Mari, y también tuve mis conversaciones privadas con ella por las determinadas cosas que no hay nada tampoco especial que contar, pero forma parte del secreto sumario que yo le conté a ella, que no tenía por qué saber nadie más. La primera llamada de Fernando a las oficinas de Brani, comunicando el accidente, supuso una auténtica conmoción, porque ya todos sabían que el estado de Nino era crítico. La segunda llamada desde Madrid, pasadas ya las 12 del mediodía, dejó a todo el entorno de Nino Bravo en la más absoluta incredulidad, estupor y profundo abatimiento. Suco fue el primero en recibir la noticia, que trasladó al cuñado de Nino, Manu Martínez. Y al llegar al taller me dice, acaban de llamar del despacho. Me llamaron, que habían llamado de la oficina, un tal Suco, que me tenía que dar una noticia. Hostia, qué raro. Y cogí el teléfono, llamé al despacho, y fue cuando Suco me comentó y me dice, Manu, tengo una mala noticia. Nino tenía un accidente. Y yo, ¿cómo? Si estuve ayer con él.
y tal. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, me han comunicado desde Villarrubio que ha tenido un fatal accidente, que no se sabe cómo está. En fin, lo están tratando, la ambulancia, lo están llevando a Madrid y tal. Ya se me fue la ilusión de todo, me puse nervioso, lógicamente, porque la comunicación era muy difícil. Y estuve pues 1 hora y media, a lo menos, esperando noticias, hasta que me llamó de nuevo Suco y me dijo que Nino había muerto en Madrid, en el hospital, durante el trayecto y llegando al hospital. No sé qué hacer cuando tú no estás. No sé vivir esta soledad. La noticia de la muerte de Nino Bravo corrió como la pólvora por todo el país, primero de manera oficiosa. Luego se llegó a anunciar la muerte de un conocido cantante sin dar más datos. Finalmente, en el telediario de las 3 de la tarde de Televisión Española, Pedro Maciá confirmó la muerte de Nino Bravo, dejando a la audiencia en estado de shock. Mientras tanto, Suco y Manu tuvieron que desplazarse a Madrid para reconocer y acompañar el cuerpo de Nino. Porque yo tenía que salir, no había avión, entonces yo no tengo coche, porque me gusta conducir. Y gracias a este amigo que te he comentado antes, Pepito Torres, de Musical Torres, él cogió su coche y un momento antes de salir me llamaron y ya me dijeron que había fallecido entrando a Madrid. Cogimos un avión por la noche en Manises y a las 10 de la noche o a las 11 estábamos en el tanatorio del M30 a reconocer el cadáver. La familia no te digo cómo estaba, yo no sé si estaba volando, soñando o en una nube. Cogimos un avión como si, no sé cómo explicártelo, como si fuese una cosa normal, y nos íbamos al tanatorio. Ahora que te alejas, solo me dejas sin tu amor. A mediodía del 17 de abril, al día siguiente, los restos mortales de Nino Bravo abandonaban el Instituto Anatómico Forense con dirección a Valencia. Detrás del coche fúnebre viajaban Fernando y Miguel, del dúo Humo, con Manu Martínez y Suco. En otro vehículo, ejecutivos de su discográfica Fonogram. Uno de ellos, Víctor Villegas, que tantas veces acompañó a Nino en viajes promocionales, también quiso hacerlo en este último viaje. Y así recordaba el regreso definitivo a Valencia de Nino Bravo. Fuimos Jesús Campos, que también era muy amigo de Nino y yo, fuimos a acompañar el coche furgón a Valencia. Mira, en el momento que entramos en la provincia de Valencia, en todos los pueblos de Valencia, la gente estaba en la calle, o sea, a los lados de la carretera. Y cuando entramos a la ciudad, aparte de que salieron los motoristas, la policía municipal a escoltarle y tal, la gente estaba completamente en la calle, todo el mundo. Cuando llegó el furgón, la gente se agolpaba al lado del furgón y no dejaban ni siquiera que pudiera salir. Esto fue una cosa impresionante. Ya entrada la noche, el coche fúnebre con el cuerpo de Nino llegaba al Cementerio General de Valencia. Más de 2.000 personas estaban esperándolo y muchas más fueron llegando esa misma noche para asegurarse asistir al entierro al día siguiente. Hicimos el camino de Madrid a Valencia con el coche fúnebre y recuerdo una anécdota muy sensible para mí. La gente salía a la carretera, donde pasábamos tantas veces, Motilla, Palancar, Villarrubio, Requena, toda la zona esa, Utiel, la gente salía a la carretera, pues sabían que el cortejo fúnebre venía y iba a pasar por el pueblo. Nos hacían parar, cortar la carretera como si fuese una manifestación. Y aparcado ahí el coche fúnebre, la gente se acercaba tocando el cristal, dando flores, tal. Nos tardamos salíamos de Madrid, me parece que a las 2 de la tarde, llegamos a las 9 y pico de la noche al cementerio general. Pero al día siguiente, el día del entierro, la gente estuvo haciendo cola por la noche en la puerta del cementerio.
Y el mismo día del entierro, cuando nosotros salíamos del hotel hacia el cementerio, todo Valencia era multitud de gente de todas las condiciones, de todas las clases, de todas las edades, con ramos de flores, con una flor, con 3 o con 4. Y aquello fue, en fin, impresionante. Paco Pérez Puche, cronista oficial de Valencia y en aquel entonces redactor del diario Las Provincias, recuerda cómo trataron la noticia en el periódico. Pues sí, recuerdo muy bien aquella imagen en la portada de huecograbado del periódico Las Provincias el 17 de abril de 1973. El popular músico aparecía con su hija María Amparo en brazos, en una escena familiar. Más que un mito en los escenarios, Nino era un padre que iba a llevar a una niña al colegio, un hombre joven que pasaba unas horas de invierno al sol de los viveros y mostraba con orgullo a su pequeña en brazos. Con la imagen, el periódico no publicó ningún titular llamativo. Con la cautela de la tristeza, con la moderación de quien no busca el escándalo, había solo un pie de foto dedicado a informar de lo que toda Valencia sabía ya. El cantante había muerto en accidente de coche en la carretera de Madrid. Y lo dijo con la tristeza íntima, con el tono doméstico y familiar de quien pierde a un ser muy querido. La conmoción que supuso la muerte de Nino Bravo fue tan brutal que muchos aún se estremecen al recordarlo, incluso los que eran casi niños cuando aquello sucedió. Una de las cosas más fuertes en mi familia fue ver en las noticias y en los diarios el fallecimiento, o sea, eso fue un trauma, y además me acuerdo perfectamente porque además fue en Villarrubio, que en Villarrubio está un restaurante que vamos nosotros siempre que paramos, que es el Vasco, que son colegas nuestros desde hace 40 años, y allí es donde tuve el accidente, justo ahí al lado, que han hecho como una especie de paseo Nino Bravo, ahí justo en Villarrubio. Me acuerdo de estar en casa de mi yaya y con el periódico mi yayo enseñándome lo de la muerte y luego ver las noticias y en el telediario, que entonces había 2 cadenas, pues en el telediario de la primera cadena decir ha muerto Nino. Era pequeña cuando él muere en el año 73, fíjate, yo tenía 10 años. Y recuerdo perfectamente cuando dieron la noticia de la muerte de Nino Bravo, porque a mí me impactó, porque a mí me gustaba mucho su voz, me gustaba mucho cómo cantaba. Claro, una niña de 10 años, la relación con la muerte es un poco en ese momento, un poco, pero era como, guau, entonces ya no más, ¿no? No vamos a tenerlo más. Bueno, yo recuerdo el día del entierro de Nino Bravo, porque mi madre fue, yo no sé si fue con su hermana, con sus primas, pero sé que fue. Aquello fue un momento de duelo máximo en Valencia y ya en mi familia también. O sea, mi madre estaba consternada porque Nino Bravo había muerto de la manera que había muerto y tan joven, ¿no? Ese es uno de los momentos que recuerdo, porque además yo recuerdo que íbamos a ir esa tarde a ver al cine Serrano, a ver La aventura del Poseidón, y tuvimos que posponer pues eso, el cine, porque los planes cambiaron y mi madre quiso ir a despedir a Nino Bravo. Sí, La aventura del Poseidón era la película de moda aquellos días. Salvador Pelejero, batería de los Superson, también había ido a verla justo el día antes del accidente. El día anterior, que era domingo, yo fui al cine con una chica y recuerdo que vi la aventura del Poseidón, toda catastrófica y tal, y todo esto era premonitorio de algo, no sé. Y nada, al día siguiente ya estoy en mi casa, suena el teléfono y me dan la noticia. Y entonces cuando fui rápidamente a Brani, aquello era un drama y yo luego pregunté, bueno, a ver, ¿y Pepe cómo está? Fue 8 días estar llorando de continuo, despertarte y creyendo que había sido un mal sueño. Pues Pepe Juesas sufrió durante mucho tiempo las secuelas del accidente, más allá del mes que estuvo hospitalizado. Siempre se ha dicho que si el cinturón de seguridad pudo haberle salvado la vida a Nino. Sí, su coche lo llevaba, pero la verdad es que nadie se lo ponía. No fue obligatorio hasta el año siguiente, 1974, y aún así costó convencer a los viajeros de la conveniencia de usarlo. Es imposible no recordar ese accidente cada vez que se circula por el término de Villarrubio, aunque en realidad ya no se pasa por el lugar exacto, pues ese antiguo tramo de la Nacional 3 está casi desaparecido junto a un ramal de acceso de Villarrubio a la actual autovía. Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja, recuerda haber hecho mismo recorrido y misma parada en sus primeros viajes a Madrid con su grupo. Pienso en esa carretera, ¿no? que tantas veces, siempre que iba uno a Madrid, pues tenía que cruzar.
Motilla del Palancar, ¿no? Que pararon ahí a tomar... Sí. Es como que a veces reflexiono sobre eso, digo, joder, ahí paraban los mismos, o sea, unos tipos con un coche, los músicos, él, que iban a un estudio a grabar, tal, y pienso que la primera vez creo que una de las primeras veces que fui a Madrid yo por la música también era íbamos a un estudio a grabar una cosa, porque habíamos ganado el Circuit Rock aquí en la Comunidad Valenciana, y era eso, parar ahí en Motilla del Palancar, vaya. La frecuencia con que conocidos músicos transitaban la Nacional 3 se manifiesta en una sorprendente coincidencia. Aquel trágico día, el 16 de abril, no era Nino Bravo el único cantante famoso que transitaba por la carretera Valencia-Madrid. Otras dos voces, que además eran dos cantantes amigos suyos, hicieron ese día el mismo trayecto, aunque en diferente sentido. Y los dos se encontraron con el coche accidentado de Nino sin saber que se trataba de él. La primera fue Elena Bianco, cantante de los mismos. Y lo triste es que estuve pocos días antes de él tener el accidente. Él volvió a Madrid antes que nosotros, no dijo que se iba. Cuando nosotros regresamos de Valencia a Madrid, vimos el accidente, yo no sabía que era Nino. Cuando llego a Madrid me llama Cristina, la de los Stop, y me dice, Elena, ha pasado esto. Digo, ¿y dónde has ido? Aquí. Digo, pues sí, le he visto. Y acabamos de estar juntos. Y poco después del accidente pasó por ese mismo lugar, en dirección a Valencia, el coche en el que viajaba Juan Bau, acompañado del que entonces era su teclista, el actual periodista Miguel Ángel Pastor. Habíamos hecho noche en Madrid, Juan Bau y yo trabajaba con Juan Bau, con el cantante valenciano entonces, y nos habíamos puesto en carretera para regresar a Valencia por la Nacional 3. Vimos de lejos que la Guardia Civil nos hacía señales a nosotros y a todos los conductores para que aminoráramos la velocidad, y cuando llegamos a la altura de uno de los agentes de la Guardia Civil le preguntamos que qué había pasado. Y la Guardia Civil nos dijo que acababa de ocurrir hacía un rato un accidente terrible en el que posiblemente habían fallecido varias personas y que uno de ellos era un cantante muy famoso. No nos supo decir el nombre del cantante, y nosotros, como entonces las noticias no corrían con la velocidad de ahora, pues por más que pusimos la radio, no supimos de quién se trataba hasta pasado casi una hora más tarde, cuando el nombre de Nino Bravo sonó en las emisoras y en todos los medios de comunicación como el artista que había perdido la vida en la carretera. Yo recuerdo que aparqué en la cuneta con un tembleque que no se me fue en todo el día. Le dije a Juan que condujera, era su vehículo, me dijo que sí, que él conduciría. Es uno de esos acontecimientos terribles que te quedan marcados a fuego. Describir el brutal impacto emocional que la muerte de Nino produjo tanto en España como en Latinoamérica es complicado y al mismo tiempo casi innecesario. Basta este mismo podcast, como tantos otros proyectos, conmemoraciones y homenajes que 50 años después se están realizando en todo el mundo para hacer una idea de lo que en aquel momento significó la marcha de Nino. Hablaremos de ello en el próximo y último capítulo de Querido Nino, porque queremos ahora dar un salto de 5 meses en el tiempo tras la muerte de Nino y situarnos en el 12 de septiembre de 1973, en la Plaza de Toros de Valencia. Allí, por iniciativa de Suco y con el respaldo de la Agrupación Provincial de Radio y Televisión, 20.000 personas se citaban en una noche de alta emotividad para rendir homenaje a Nino Bravo. Un concierto benéfico para recaudar fondos que permitiera a la viuda de Nino, ya madre de 2 niñas, a hacer frente a numerosos gastos, pues lo mucho que había ganado Nino en vida estaba todo invertido en sus proyectos que ahora se habían volatilizado. El concierto estuvo presentado por locutores valencianos de diferentes medios, entre ellos Enrique Ginés de Radio Popular y las 2 voces que entrevistaron a Nino por última vez, Rafael Mauricio y Mara Calauch de Radio Valencia. Va a comenzar este gran espectáculo de este homenaje nacional a ese extraordinario cantante Nino Bravo. Muy buenas noches. En esta noche que los que estáis aquí y los que sois más jóvenes de los que estáis aquí, que probablemente en el año 2000, que está tan cerca, tendréis 40 o 42 años, entonces podréis decir aquella gran noche del siglo pasado
aquella gran noche que fue la noche del siglo, la noche en que toda una ciudad y todos los pueblos de la ciudad que acudieron a ella para estar presentes y recordar y demostrar cómo sigue de vivo, de hermoso y de latente el recuerdo de aquel gran cantante que se llamó Nino Bravo. Víctor Manuel, Juan Pardo, Bruno Lomas, Mocedades, Dova, Fórmula Quinta, Manolo Escobar, Cristina, Jaco Lara, Basilio, Maritrini, Control, Los Puntos, Jaime Morey, Daniel Velázquez, el dúo Humo, todos acudieron a la llamada de Suco. También Julio Iglesias, que tuvo un emocionado recuerdo a su amigo Nino. A veces hay cosas que se quedan dentro de nosotros y que no se las decimos a nadie. Pero si hoy estoy aquí, estamos todos, es porque entre Nino y yo habría una amistad grande, una amistad que se cruzaba en el Atlántico y que se juntaba allí. Yo he escrito una canción hace un año dedicada a esas gentes que se mueren jóvenes, que dejan la tierra y su vida cuando están empezando a vivir. Y esta canción se la dedico hoy a Nino en Valencia por primera vez en mi vida porque es con toda mi alma. Gracias. A Nino le gustaba en el verano alejarse de su casa y subir a la montaña, ver llegar a la mañana el cantar de las cascadas y el arrullo de las cañas, ver crecer a los trigales su río lleno de agua y cantar por las veredas su libertad. Hace años, en Cadena Dial Valencia, con motivo del 20 aniversario de la muerte de Nino, tanto Mara Calabuch como Suco recordaron la emoción de Julio Iglesias aquella noche. Se contagió de emoción no solamente el público, sino todos los que actuaban. Yo recuerdo que uno de los que me tocó presentar, creo que fue Julio Iglesias, y estaba transido. Julio Iglesias es un hombre muy dueño de sí, ¿no? Y de sus actos y situaciones, y estaba conmovido, pero de verdad. Estaba todo el mundo conmovido. Fue muy hermoso, aquella noche fue muy bonita. Poeta, entre todos los poetas, conquistador de cariño. Después, al terminar, Julio me cogió y entre lloros y abrazándome me dijo: Suco, cuánto lamento, no sabes cuánto lamento que la gran desgracia de Nino vaya a ser mi gran fortuna. Se oye el canto de aquel indio. Una de las interpretaciones más emotivas que se hicieron esa noche fue la de Dova. La que fue buena amiga de Nino hizo una fantástica versión de Un beso y una flor y ha querido compartir su recuerdo de aquel momento en este podcast. Ella es Dova. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cuando me dijeron lo del festival y tal, y me incluían, entonces dije: chicos, vamos a hacer esto. Entonces hice una versión de Un beso y una flor, que por cierto la gente me cortaba un poco porque yo me emocionaba y me aplaudían, me cortaban un poco el tema aplaudiendo mucho y se ve que les gustó, pero vamos, lo importante es que yo la canté y es que se me cortaba la voz. Se me cortaba la voz cuando tenía que hacer aquel momento que dice: de día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Pues ahí se me cortaba la voz. Serás como la luz que alumbre mi
pero te juro que mañana volveré. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un bar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Como es fácil imaginar, aquella fue una noche de muchas emociones, que ya se desataron totalmente, cuando al final, de madrugada, y como última actuación, se apagaron todas las luces y salieron al escenario los Superson para tocar Libre con la voz grabada de Nino Bravo. Homenaje no podía tener otro cierre. Por eso lo cerramos con una actuación más, una actuación viva que está con nosotros, los Superson. Fue un concierto inolvidable, pero sobre todo al final cuando ya salieron los Superson a tocar con Nino Bravo cantando. Yo creo que allí fue el momento más emotivo para los músicos y para el público en general, vamos. Fue un momento impresionante, no olvidaré nunca. Tiene casi 20 años y está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Me operaron de la cabeza, de las cervicales, de todo. Y entonces luego, cuando salí del hospital después de 22 días, me pusieron un aparato ortopédico desde aquí hasta aquí, que me sujetaba la cabeza, la barbilla y el cuello. Inmovilizado totalmente 6 meses. Y ya desde el momento que entré a la Plaza de Toros, claro, ver una persona así y de los Superson, ya está, todo el mundo decía, este es el que iba en el coche. O sea que, claro, quería hacerme fotografías, hasta el extremo de que, bueno, me tuve que cerrar el camerino y no salir porque si no era imposible. Y entonces hay una fotografía que estoy tocando con el aparato ese puesto. Entonces, claro, pues llorando, porque no paré de llorar en todo el concierto. Podía haber dicho perfectamente, bueno, pues estoy como estoy. No actuó, pero yo quería actuar. Creo que hubiera dado mi vida si no estaba allí. Eso fue increíble, es que el hecho de presentarnos, poner la música y nosotros hacer allí el acompañamiento fue doloroso, fue ver la plaza llena pero a los topes, que por cierto Nino dijo una vez que actuamos hubo una media entrada en la Plaza de Toros y Nino dijo así con estas palabras, yo algún día tengo que llenar la Plaza de Toros. Y vaya si la llenó. Ese concierto homenaje a Nino Bravo se registró y publicó en un doble álbum titulado Los artistas españoles a Nino Bravo, editado únicamente en formato vinilo, por lo que no es fácil de encontrar. No todos los artistas que participaron en el homenaje salieron en el disco. Por ejemplo, Humo, que poco o casi nada recuerdan de aquella noche, excepto la sensación de pánico. No, absolutamente aterrorizados, me imagino que muy perjudicados, con un pánico absoluto. Luego, yo no sé, daría algo por saber qué es lo que hicimos allí, no tengo ni idea. Pero no me preguntes porque todo es una nube. No recuerdo absolutamente nada. El próximo será el último capítulo de Querido Nino. En él hablaremos de su disco póstumo y del que sería su último número 1, América, América, así como un resumen de su discografía posterior. Acabaremos esta serie de podcasts titulados Querido Nino, volviendo al principio, a las preguntas que nos hacíamos cuando arrancamos esta serie. ¿Por qué Nino Bravo sigue generando nuevos fans? ¿Por qué es tan respetado por poperos, rockeros, heavies o indies?
¿Ha sido la mejor voz del pop en español? Veremos si a lo largo de estos 10 capítulos de Querido Nino hemos podido esbozar algunas respuestas, o al menos daros elementos de juicio para formar vuestra opinión, o simplemente que hayáis disfrutado de este viaje por la vida y las canciones de Nino Bravo. Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Dirección y narración Arturo Blay. Montaje sonoro Santi Botella, con la colaboración de Clemente López. Col·laboren Electrodomésticos Milar, Coca-Cola i Generalitat Valenciana. Tots a una veu.